Hermanos, vamos a 1 Corintios, capítulo 4. Venimos estudiando los últimos domingos, las ocasiones que me ha tocado compartir con ustedes, acerca de esta porción, capítulo 4. Si se acuerdan, a principio del año pasado, más o menos, habíamos estudiado los primeros 3 capítulos. Este año retomamos y estamos continuando a partir del capítulo 3 y 4. Así que 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ahí fue donde nos quedamos. Este es un pasaje que nos muestra cómo la permanencia del pecado en una iglesia desfigura lo que es importante y colabora en la destrucción de la unidad. Miren qué palabras tan fuertes. La permanencia de un pecado conocido a todos, presente y constante en la congregación, sin duda afecta en primer lugar a la persona o al grupo de personas que participan de esto, pero en última instancia golpea e impacta en toda la congregación. ¿Sí? Esto es algo que, si pensamos en la analogía del cuerpo humano y cómo Pablo muchas veces habla de los miembros, ¿sí? Él nos dice más adelante que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos, ¿no? Me acordaba en particular de una herida que me hice alguna vez en algún pie, en algún dedito ahí perdido, y cómo afectaba mi caminar y cómo todo esto repercutía en mi malestar, ¿no? O sea, tenía un impacto en mi día a día, por un simple dedito. Bueno, algo así sucede, y es lo que trae justamente Pablo, pero ahora lo podemos enfocar también pensando en el pecado en sí. Si el pecado persiste, atenta en la vida directa de la persona o el grupo de personas que está participando de esto, pero a su vez en toda la congregación. Entonces vamos a mirar esta mañana, Dios mediante, 3 elementos que aparecen en relación a un pecado particular que identifica Pablo, pero podemos pensarlo en función de cualquier otro pecado que aparece en la congregación. Buscando en el diccionario la palabra vanidad, aparecían algunos sinónimos también: arrogancia, soberbia, orgullo, y en particular un diccionario definía de esta manera lo que era la vanidad. Es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por esos logros. Ahora, quiero que vea cómo en los versículos 18, 19, y vamos a leer el versículo 5.2 también, aparece en algunas versiones la palabra vanidosos, apuntando a este término vanidad, y en otras versiones aparece la palabra arrogantes. ¿Sí? Así que hacemos una lectura de estos versículos, del 4:17 de 1 Corintios, hasta el 5:2. Vamos ahí. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Un pasaje fuertísimo, pasaje en que Pablo no anda con rodeos, sino que hinca el diente directamente en el problema que él conocía. Entonces, en esta mañana brevemente vamos a tratar de entender cómo al principio esta palabra envanecimiento, o como decíamos en otras versiones, la palabra arrogancia, nubla la capacidad de poder reconocer y dar la importancia correcta a la palabra de Dios. Luego vamos a ver cómo la palabra, esta situación, este pecado, también priorizan cosas que no deben estar en primer lugar y se olvidan del Evangelio y de su poder.
Y en última instancia vamos a ver cómo el orgullo o cualquier pecado en general puede llevar a tratar de corregir el pecado de una manera incorrecta, o cualquier otro pecado. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Te rogamos que podamos ser fieles a ella, Señor. Te rogamos que podamos mostrar tu palabra abierta y expresada con la fidelidad con la cual tu siervo la escribió, la anunció y la entregó a sus primeros destinatarios, Padre. Gracias en esta mañana por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Es que, hermanos, si hay un pecado, como decía al principio en la introducción, esto se distribuye en la iglesia, y si la iglesia no es capaz de reconocerlo y pararlo a tiempo, ¿sí?, puede infectar o puede dañar al resto de la congregación. Y esto a veces sucede de una manera escondida, una manera que a veces algunos la reconocen y la pueden ver, y si no es corregido a tiempo, como les decía, puede terminar en, por ejemplo, habladurías, en chismes, puede terminar en incluso otros pecados que llevan y acarrean destrucción a la congregación y división. ¿Cuántas veces se ha sabido de iglesias que se dividen por temas menores que fueron creciendo y con el tiempo quizás no fueron tratados adecuadamente? Que Dios quiera que no nos pase así. Y si ya nos ha pasado, podamos reevaluar nuestro andar y que no vuelva a pasarnos. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿De qué manera o qué consecuencias parece tener en este pasaje y cómo se vincula con la unidad y con lo que venía hablando Pablo? Porque miren ustedes cómo empieza el versículo 17. Por esto mismo, dice, os he enviado a Timoteo. ¿Se acuerdan de qué veníamos hablando cuando dice por esto mismo? Basta con que miremos el 16, es muy cortito. El 16 dice, por tanto, os ruego, os exhorto, sean imitadores de mí, o que me imitéis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso fue lo último que mencionamos el domingo pasado? Bueno, entonces Pablo va a tomar una acción directa para lograr que el pueblo, la iglesia de Corinto, imite a Pablo, lo imite a él. ¿Qué es lo que dice? Bueno, justamente con la intención de que puedan imitar mi proceder en Cristo, voy a enviar a alguien, y menciona aquí a Timoteo, que pueda estar entre ustedes y ustedes puedan ver lo que yo hago o lo que yo enseño en todo lugar, no solamente entre ustedes. Esto es importante porque la palabra de Dios, tal cual como Pablo la había recibido, la estaba enseñando de parte del Señor, y no se podía decir que Pablo a algunos les pedía algunas cosas y quizás era más indulgente con otros. No, la palabra de Dios era tal cual enseñada en toda iglesia, donde era bien enseñada. Entonces nos encontramos con el ejemplo de Timoteo, y es muy interesante, vamos todavía con una parte introductoria antes de llegar a estos tres elementos, que es cómo presenta a Timoteo. Hay dos palabras que utiliza Pablo en el versículo 17. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Esto es importante porque Pablo no pone estas palabras por casualidad. ¿Se acuerdan que terminaba el versículo 15 diciendo que yo no les estoy exhortando para dañarlos, sino porque ustedes son mis hijos amados? Yo los engendré en Cristo. Bueno, lo mismo Pablo toma a Timoteo como ejemplo, como hijo amado, y se acuerdan que el versículo 1 del capítulo 4 hablaba de que los cristianos o los seguidores de Cristo debían ser fieles mayordomos. Bueno, Pablo otra vez presenta como fiel a Timoteo. Entonces pone delante de los corintios una característica de la fidelidad en Timoteo, tal como le había pedido esto a los de Corinto. Y también pone la característica de hijo amado, tal como Pablo sentía para con los corintios. ¿Sí? Lo hace a propósito, porque Pablo va a enviar a alguien a quien en definitiva lo van a ver como un embajador de Pablo, que a su vez es un embajador de Cristo. Yo no me imagino lo que Timoteo tuvo que hacer cuando llegó a esta congregación, pero por toda la carta sabemos que no fue un trabajo fácil. Imagínense, si usted le pide, hermano, hermana, vaya a tal congregación, pero mire que está este problema, está esto, y era como un problema detrás de otro cada vez más grande, ¿no? Y como vamos a ver en un rato, los hermanos de Corinto no eran muy transparentes. Se guardaban quizás las cosas que realmente pasaban para ellos y exponían las que querían solamente. Entonces Timoteo iba a hacer un trabajo de hormiga y ante todo iba a terminar siendo un embajador de Cristo, porque iba a transmitir en su actitud y en sus palabras lo que la iglesia necesitaba. Es así como llegamos al versículo 18.
y es que es necesario que cuando Timoteo esté presente, tal como Pablo hace cada vez que llega a una congregación, les muestre que deben considerar ante todo la enseñanza cristiana, la enseñanza de la palabra de Dios. Porque ahí miren cómo dice el 18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Había aparentemente, recuerdan que hablamos mucho tiempo atrás, pero lo mencionamos últimamente, habían algunas facciones, algunas divisiones, algunas personas que estaban como a favor de Pablo y lo que él enseñaba, otros a favor de Apolos, otros a favor de Pedro. Bueno, podemos continuar, aparece mucho en el capítulo 1, versículos 9, 10 especialmente, de Corintios. Y lo que se menciona, o lo que algunos comentaristas dicen, es que Pablo está hablando de que algunos que no apoyaban a Pablo encontraban una ocasión de cómo negar lo que él enseñaba o quitarle la fuerza que Pablo tenía en su enseñanza porque Pablo no estaba ahí, ¿no? Es como el ejemplo de cuando uno, bueno, me pasaba a mí, no sé si le pasa a ustedes o les pasó a ustedes, cuando mis padres, por ejemplo, se iban por un rato de casa y nos quedábamos mi hermano y yo, ahí eran mis reglas, no importaba lo que mis padres dijeron, ahí mandaba yo, mi hermano era más chico, ¿no? En ese tiempo. Ahora es más alto que yo incluso, no es muy difícil, pero tiene su propia casa y todo. Entonces, ¿qué sucede? Mis padres estaban, ellos gobernaban, pero cuando no estaban, yo era el que le mandaba a mi hermano y él hacía, anda a hacer los mandados, anda a lavar esto. Mi hermano muchas veces me hacía caso, hasta que se dio cuenta que si no me hacía caso no tenía consecuencias y luego empezó a rebelarse. Lo mismo pasaba, o algo así probablemente podía estar pasando con algunos que al no tener la autoridad, aquel padre que los había engendrado en Cristo, ellos podían hacer lo que querían, ¿sí? Y recuerdan que uno de los problemas que tenían los de Corinto, al ser una iglesia tan diversa, tan variada, era que había algunos que daban énfasis a la sabiduría, al conocimiento popular, a la sabiduría humana. Y quizás, como mencionan también otros comentaristas, como Craig Keener y Gary Schrogen, hablan de cómo la iglesia tenía mucha influencia de la sabiduría griega allí, ¿verdad? Estábamos en Corinto justamente. Entonces esto había entrado en la iglesia, en la congregación, e importaba mucho y se miraba con mucho agrado a aquel que podía hablar mejor, que tenía buena retórica, que tenía capacidad de expresarse por encima de otros. Y no importaba tanto la verdad del Evangelio, se había dejado de lado. Vamos a revisar la última parte del versículo 17. Por esto mismo decía al principio, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Por qué era necesario que Timoteo le recordase la enseñanza? Porque de alguna forma este envanecimiento, este orgullo, les había llevado a dejar de lado las enseñanzas que Pablo les había dado. Acá está el punto número 1. Cuando ponemos en primer lugar, o cuando aparece el pecado en primer lugar, nosotros dejamos de mirar las enseñanzas. Hacemos nuestra ley o nuestra versión de la Biblia con los pasajes que nos favorecen y quizás dejamos de lado a aquellos que sabemos que nos llaman a corrección. Y esto pasa en una congregación. Muchas veces sucede esto. Recuerdo una historia de una congregación donde, yo creo que ya lo he comentado acá, una hermana pidió reunión con la comisión asesora para pedir si las personas que tenían olor se podían sentar en un lado más separado de la iglesia, ¿no? Las personas sin olor de otro lado. Y realmente fue fuertísimo esto, porque la idea de congregación, más allá de la diversidad que a veces puede incomodar o no, porque no somos todos iguales, se trata de unidad, y la unidad a pesar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, si es que la comisión en ese momento, en esa iglesia, hubiese cedido a esa situación, probablemente se hubiese incurrido en un pecado que hubiese quedado conocido para todo el mundo y que nadie se hubiese animado a detenerlo. Allí, hermanos, es la importancia de poder mirar la palabra de Dios ante toda decisión y saber si lo que estamos haciendo, la forma en la que se está procediendo, es acorde a lo que Dios dice, a todo el consejo de Dios, o es quizás acorde más a mi parecer. El envanecimiento, el orgullo, que declara acá Pablo, o esa definición que decíamos al principio, esa cualidad de ponerme a mí de forma tal que quiero mostrar lo que yo sé,
o que yo quiero mostrar algún tipo de característica que sobresale sobre los demás, puede llevarnos a dejar de mirar la palabra de Dios como perfecta ley y ponernos a nosotros como dadores de una ley. Y ese es un peligro grave. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Ahora, esto quizás lo pensamos en relación a cosas que son flagrantes, que son grandes, que son bien visibles, pero en realidad cada uno de nosotros, hermanos, día a día está luchando con algo. Cada uno de nosotros tenemos algo que el Señor, solamente el Señor quizás sabe, con lo cual estamos lidiando, luchando. Puede ser el desánimo, puede ser algo tan sencillo como quizás la falta de esperanza, puede ser hasta una depresión, puede ser algún motivo el que nos lleve a olvidarnos de que el Señor está allí. Aún estas pequeñas cosas causan un impacto en la congregación. Y a veces no es que sean un pecado, en el caso, por ejemplo, de la depresión o en el caso de directamente de algún tipo de ansiedad, pero sí puede tener su raíz en algo que no estamos reconociendo que estamos fallando delante del Señor. Si usted está pasando por este momento, le animo a que me hable, que conversemos, que busque un hermano o otra hermana que sabe que usted puede confiar y hable de estas cosas. Busque consejo en el Señor. Es muy importante cómo Pablo menciona que si el Señor quiere va a estar ahí, porque Él va a ser el que va a corregir de parte del Señor las cosas. Necesitamos mirar la palabra de Dios para corregir nuestra vida. Solo ella va a alumbrar de la manera correcta nuestro andar. El segundo punto tiene que ver en cómo el pecado o el orgullo, en este caso particular, hace creer que hay cosas más importantes que el Evangelio en la congregación, que la palabra de Dios. Mire usted el versículo 19 y 20. 19, 20 y 21, vamos a mirar esos tres. Pero iré pronto a veros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Quizás el último versículo es una pregunta abierta, y algunos dicen que esto puede deberse a que Pablo trata de hacer un juego retórico acá en el cual le dice, bueno, ¿qué están esperando? ¿Que yo los trate mal cuando vaya o yo los discipline cuando vaya? ¿O quieren estar bien y estar en paz conmigo? Si usted lee 2 Corintios habla de que hubo ciertamente una visita de Pablo en la que él fue muy severo, en la que él corrigió cosas a tal punto que causó dolor a algunos hermanos de la iglesia. Pero Pablo en esa carta, en 2 Corintios, muestra cómo esa corrección dio sus frutos. Por supuesto, aparecieron nuevas cosas, por eso escribe 2 Corintios también. Y quién sabe, hay una tercera carta aparentemente que nosotros no conservamos, donde él fue también muy severo. Entonces la pregunta queda abierta y la decisión termina siendo de la congregación. ¿De qué forma quieres que, le dice Pablo a los hermanos, ¿no? ¿Quieren ustedes, hermanos, que yo les trate cuando vaya? Es necesaria la corrección cuanto antes. Ahora, el versículo 19, que leíamos recién, habla de una comparación entre el hablar ciertas palabras. Recuerden esta característica de la época a nivel cultural, cómo las palabras eran vistas como algo muy superior. Y podemos llegar a trazar cierta analogía o paralelismo con la actualidad. Muchas veces a algunos nos gusta hablar y quizás no hacemos tanto. Pero en ese tiempo era algo más fuerte todavía, porque aparentemente, también esto, si usted lee 2 Corintios lo puede encontrar con más fuerza, más claro, había algunos que se llamaban apóstoles, pero eran falsos apóstoles, que decían que tenían autoridad de Dios cuando no la tenían. Y eran muy buenos hablando. Incluso algunos tenían la figura quizás del filósofo, el estereotipo del filósofo de aquel tiempo, ¿no? Mientras que Pablo todo lo opuesto, ya lo veíamos en los versículos anteriores, cómo él sufría, él tenía que trabajar con sus manos. Esto era algo impensado para alguien que decía ser sabio. El filósofo de aquel tiempo no trabajaba con las manos, era un trabajo visto mal. Quizás hasta hoy en día hay algo de esto también en nuestra cultura. Pero Pablo apunta y dice, no, el poder es lo que importa. No vayamos tan rápido acá, hermanos, y no creamos que Pablo se refiere necesariamente a lo vistoso. No. Si usted recuerda el capítulo 2, el capítulo 1 y 2, hablaba que el poder era el evangelio de Cristo.
¿sí? Entonces tenemos que, así como trazamos analogía o paralelismo entre la fidelidad de Timoteo y la fidelidad que demandaba Dios de los de Corinto, acá pasa algo parecido. El poder del que está hablando Pablo tiene que ver con el poder del evangelio anunciado, proclamado. Pero iré pronto a vosotros, decíamos, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Habían que estado, o están estos hermanos allí, dejando que el orgullo nuble su visión de lo que era importante en la iglesia. Y habían quitado el lugar del poder de Dios, del Evangelio de Dios. Y habían puesto quizás las palabras o quizás las apariencias en primer lugar. Y esto no puede pasar. En la iglesia de Dios no puede pasar esto. Pablo le llama a que ellos deban corregir esto. Entonces, ahí, como decíamos antes, en esta parte final del capítulo 4, establece una pregunta que les dice, bueno, entonces, ¿de qué manera quieren ustedes que yo los trate cuando vaya? Si el Señor permite. Saben, hermanos, como último punto, en cuanto a cómo el pecado nos lleva a actuar, o cómo el orgullo nos lleva a actuar de una manera incorrecta con el pecado, al leer el versículo 1 y 2 del capítulo 5, inmediatamente vino a mi mente todo el contexto de cómo Pablo estaba llevando adelante la carta. Usted sabe que la carta puede ser dividida en por lo menos 5 secciones. Al principio está la introducción, en la cual Pablo se presenta, da gracias a Dios, presenta una oración. Después viene una serie de enseñanzas, de ordenanzas, de correcciones de Pablo, que llegan hasta el capítulo 4, donde Pablo empieza a corregir los temas relacionados a la unidad. Después del capítulo 5 al 6, se puede ver cómo Pablo empieza a hablar de cosas que él ha oído, ha escuchado. Y algo muy interesante que aparece cerca del capítulo 7 al 16, son respuestas que Pablo había empezado a escribir, que Pablo le manda a la iglesia, respuestas a preguntas que aparentemente ellos le hicieron en alguna carta o en algún tipo de correspondencia que les llegó. Si usted después puede revisar con atención en su casa, va a encontrar como en el capítulo 7, por ejemplo, se habla acerca de algunas preguntas en relación al matrimonio. En el capítulo 8 se habla acerca de qué se puede hacer o qué se debe hacer con la carne que es sacrificada a los ídolos. Capítulos 11 se habla acerca del orden en la iglesia. Capítulo 12 aparece el tema del hablar en lengua, si esto es lícito, si no es lícito, de qué manera se debe hacer, de los dones en general. Poco más adelante se habla acerca de qué se debe hacer con la ofrenda que se recoge y que se debe mandar para Jerusalén. Y sobre el final, capítulo 16, hay una partecita pequeña antes de la despedida, que ellos le hacen una pregunta acerca de por qué Apolos no los está yendo a ver. Entonces él le responde, bueno, probablemente por esto, por aquello. Pero saben ustedes que si me acompañan rápidamente al capítulo 7, versículo 1, y vean de qué manera arranca este capítulo. 7.1 dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, ahí comienza, hasta ahí. Es muy interesante lo que un hermano apuntaba en un comentario que estaba leyendo acerca de 1 Corintios, acerca de 1 Corintios, disculpen, de cómo los primeros 6 capítulos prácticamente Pablo empieza a corregir cosas que él no fue, sobre las que él no fue consultado. En otras palabras, es como si usted y yo queremos saber cómo podemos guiar a esta iglesia y armamos una lista de preguntas importantes y se la mandamos a alguien, pero omitimos decir algunos detalles que no son menores. Por ejemplo, lo de la unidad. Por ejemplo, este problema tan grave acerca de la inmoralidad sexual. Por ejemplo, acerca de los pleitos que eran llevados entre hermanos cristianos a la ley. Por ejemplo, estas facciones que habían, esto de que yo soy de aquí, yo soy de aquel, yo soy de este otro. Esos detallitos, entre comillas, que se olvidaron mencionar. Entonces Pablo no entra a responder las preguntas de entrada, valga la redundancia, sino que primero corrige. Y esto no es algo que aparece por casualidad. Pablo necesita hacer esta corrección porque estos son los temas de fondo. Miren cómo comienza
el versículo 1 del capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros, y bueno, va a continuar. Se oye, no es que le preguntaron, no es que le preguntaron, no es que le contaron los hermanos de Corinto. Pablo se entera de alguna manera, que no lo sabemos probablemente por los de Cloé, que aparecen mencionados en el capítulo 1. Y esto es interesante porque la iglesia no está siendo transparente con Pablo. No le está contando lo que está pasando. Le dan importancia a asuntos que son importantes, pero los que verdaderamente están dañando a la iglesia, como las divisiones, la inmoralidad sexual y otros problemas, no aparecen entre las peticiones y las preguntas que le hace la iglesia a Pablo. Esta es una mala manera de tratar el pecado. Y es una mala manera porque la iglesia se había acostumbrado a las divisiones. Para ellos estaba bárbaro que algunos crean o se enfoquen más en seguir a este o a este. Ya lo habían naturalizado, como se utiliza hoy. Para ellos no estaba tan mal que había un hermano que estuviese teniendo relaciones con su madrastra. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese hermano diezmaba bien, o a lo mejor ese hermano era buena gente, porque a lo mejor tampoco nadie se le animaba a enfrentar por el carácter que tenía. O anda a saber por qué. Estoy solamente especulando. Pero esto había llegado a los oídos de la comunidad aún no cristiana. Qué tremendo que la comunidad alrededor de la iglesia conozca lo que está fallando y nadie en la iglesia corrija lo que debe corregir. Cuando leí este versículo me acordaba inmediatamente de Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 8. Decía que el amor cubre multitud de pecados, pero al parecer el orgullo también cubre pecados, pero de una manera diferente. El orgullo cubre pecados sacándole la importancia que debe a las cosas que hay que corregir y siendo permisivos, permitiendo que siga allí presente. El amor que Pablo habla, o que Pedro habla, perdón, o el amor que vemos de Dios en toda la Biblia, es como muchas veces se habla. Un amor que muestra misericordia, pero también verdad. Por eso la iglesia debe ser llamada y debe ser llevada a poder mirar las situaciones críticas y difíciles y no ser sumisos a ellas, no someterse, al contrario, buscar corregir el pecado. Dios mediante, la semana próxima o la otra vamos a continuar con el resto del capítulo y vamos a retomar a partir del versículo 1 del capítulo 5, porque este tema es muy importante. Pero quiero decirles, hermanos, como tercer elemento que veíamos o que estábamos hablando en esta mañana, que cada vez que hay pecado en nuestra vida, nuestra manera en la cual resolvemos los problemas se ven afectados. ¿Recuerda usted algún momento de su vida cuando tenía que tomar una decisión? Esto hablábamos el viernes con los varones. Por cierto, hay reunión de varones a las 19. Hablamos de esto con los varones que cuando tenemos algo en nuestra vida que sabemos que no está bien, todas las decisiones se ven afectadas por esa forma en la cual estamos siendo. O aquellas decisiones que tomamos se ven afectadas por nuestra manera de mirar el pecado, en definitiva. Y esto afecta a toda la congregación por igual. Por eso Pablo va a mandar a Timoteo, alguien a quien le pide que sea irreprensible. Son hermosas las cartas a Timoteo, un desafío increíble que tuvo en Éfeso, pero al parecer ya estaba acostumbrado a lidiar con iglesias complicadas. Pero se requiere, por eso, que cada siervo sea hallado fiel. Cada siervo, trabajador en la iglesia de Dios, sea un mayordomo, fiel administrador. Hermanos, quiero terminar esta mañana reflexionando y pensando un poco acerca de cada una de estas tres cosas que mencionábamos ahora. Debemos erradicar el pecado que hay en nuestra vida, mortificarlo, darle muerte a ese pecado, tratar de crucificarlo tal como Cristo hizo con nuestro pecado allá en la cruz. Cada día llevar nuestra cruz nosotros. Nuestra visión y nuestra forma de leer la palabra de Dios se va a ver influenciada, si no, hermanos, créanme. ¿Cuántas veces he leído lo que me servía y lo que no lo he leído? O igualmente he practicado las cosas que me caían bien, pero aquellas que no las he dado, no las he dicho. El Evangelio va por encima de todo. El Evangelio es lo que tiene que
ser anunciado, no un mal testimonio como el de Corinto. La iglesia debería ser conocida no por lo que hace o por lo que no hace, sino por lo que dice y en consecuencia cómo vive. Finalmente, el pecado en nuestras vidas y en la vida de todo lo que sucede alrededor de la congregación tiene que ciertamente ser cubierto por el amor, pero no cubierto como estaban haciendo los de Corinto, que era más que cubrir, era ocultar. Debemos amar al Señor en primer lugar y buscar corregir entonces toda actividad que para nosotros en la congregación nos llame la atención y que no esté conforme a la palabra de Dios. Esto es un desafío enorme, porque para corregir yo a un hermano tengo que revisar qué está pasando en mi vida. Muchas veces hay tiempo y lugar para corrección a otros hermanos, y a veces no es momento. A veces otro hermano, quizás con mayor tacto, lo debe hacer. Pero siempre hay tiempo para que nosotros debamos o corrijamos la viga que tenemos en nuestros ojos. Siempre hay tiempo. Nunca es tarde. Vivamos, hermanos, de tal manera que si el Señor nos permite corregir en amor a un hermano, podamos hacerlo sabiendo que nosotros no estamos fallando, ni en esa área ni en otras áreas. Amén. Gracias, Padre, por el ejemplo de Pablo, Señor, por esa corrección, Señor, que hasta hoy se extiende a nosotros, Padre. Te rogamos que nunca haya lugar el orgullo en nuestros asientos, Padre, en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que podamos ser fieles, como ponía ejemplo de Timoteo, Señor Pablo. Que podamos ser mayordomos sabios, Padre, administrando lo poco o mucho que nos has dado, Señor. Te rogamos que esta iglesia, Señor, y cada uno de los miembros y asistentes, Padre, sean conocidos por proclamar tu evangelio, Señor. El único poder que es capaz de transformar vidas, Padre. Gracias por lo que nos das y por este periodo de tiempo de vida que nos das, Padre. Oramos y te rogamos que sigas obrando nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.